Muy buenos días. Good morning. Quiero presentarles a unas personas que han venido por primera vez hoy día. The disciples' work. Entonces aquí es donde empezamos en el día de hoy. This is where we're picking up today. Estamos en Hechos capítulo 4, estamos en el versículo 13. Acts chapter 4, verse 13. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Hay muchas cosas que quiero comentar de este versículo. A lot of things to comment on in this verse. Dicen que vieron el denuedo de Pedro y de Juan. They saw their boldness. ¿Qué significa denuedo? What is this boldness? Significa valor. I mean, it's courage. Juan y Pedro tenían valor. They were very courageous. Y no tenían temor de ponerse enfrente de las multitudes. They were not afraid to go. I would like. They were very courageous. Y no tenían temor de ponerse enfrente de las multitudes. They were not afraid to go before a whole multitude. No tenían temor de mencionar el nombre de Jesús. They had no fear of preaching the name of Christ. No tenían temor, como hemos visto la semana pasada, de confrontar las autoridades. They had no fear of coming up against authority. Las autoridades que estaban en error. Authorities which were in error. Y no les parecía preciosa su vida tampoco. Their life wasn't so precious to them. Ellos estaban dispuestos de ir a la cárcel. They were willing to go to jail. Estaban dispuestos de morir por la causa de Cristo también. They were willing to even die for Jesus. Así es como debe de ser cualquier creyente, And so should every believer be. cualquier seguidor de Jesús. Everybody who follows Jesus. Si no estamos dispuestos de dar nuestras vidas por Él, If we're not willing to give our lives for Him, no somos dignos de Él. we're not worthy of Him. Jesús dio su vida por nosotros. Jesus gave His life for Lo us. mínimo que nosotros podemos hacer So the least we could do es is dar nuestras vidas por Él. give our lives to Him. Y qué difícil a veces es vivir por Él. And it's so hard to live for Him A sometimes. veces pensamos que es más fácil morir por Él. Sometimes it seems easier to die for Him. Pero debemos de estar dispuestos. But we ought to be willing. Vieron el valor en las vidas de Pedro y de Juan. So they saw the boldness in Peter and Este John. mismo valor que nosotros debemos de ejemplar And it's the también. same boldness that we ought to be giving an example of. Y vieron otra cosa de los discípulos de And Jesús, they saw something else in His disciples. que eran personas sin letras. That they were unlearned. En otras palabras, eran pescadores. They were fishermen. Los dos eran pescadores. Both of them fishermen. Tenían una carrera, podemos decir, mínimo. They had a menial job. Incluso era un trabajo menos que mínimo. It was a less than menial La job. gente muchas veces despreciaba a los pescadores. People often valued fishermen very Olían a lowly. pescado. They smelled like fish. Un olor que no podían quitar. And there's a smell they couldn't get rid of. Ajá. Y no tenían estudios, And they had no study. no tenían preparación, They were not prepared. no habían estudiado a nivel de la universidad They certainly didn't study at a y university mucho level, menos en el seminario and much less a seminary school, religioso de los judíos. like the religious Jews. Entonces vieron que estas personas no tenían estudios, no tenían preparación, no tenían And letras, so they saw that these men were untrained with no preparation and no ability, como tal vez la mayoría de nosotros. like many of us. Que no sentimos preparados para el servicio de Dios. We don't feel prepared for God's work. Pero quiero decirles, si no tienen esa clase de preparación, But I'll tell you this, if you don't have that class of eres mejor preparation, preparado. you're already more Y prepared. les voy a explicar la razón por qué. And I'll tell you why. Porque dicen que reconocían que habían estado con It Jesús. says they marveled and realized they had been with Jesus. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, When you spend time with tú Jesus, llegas a ser como Él. you come to be like Tú Him. llegas a saber lo que Él sabe. You know what He knows. Cuando nosotros leemos su palabra cada día, As we read His Word every day, es toda la preparación que this necesitamos. is all the preparation we need. Cuando el Espíritu Santo nos habla y nos ministra y nos guía, When the Holy Spirit speaks to us and ministers to us, ajá, guides us, podemos estar en cualquier carrera. we can be in any career. Podemos trabajar en el SUNAT, We can, what is that?
SUNAT, the IRS. You can work for the IRS. Ajá. Puedes trabajar en metro You can work for the Metropolitan Transit. como una cajera. You can work at Walmart. Puedes trabajar en cualquier sitio. Anywhere. Ajá, un obrero de cemento. Cement worker. Ajá, un policía en la esquina. A cop on the corner. Cualquier que sea tu chamba, Whatever your job is to do, tú eres preparado porque has estado con Jesús. you're prepared because you've been with Jesus. Vieron otra cosa en las vidas de los discípulos, And they saw something else in their lives. que habían estado, que tenían al Espíritu Santo. They had the Holy Spirit. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, We have this Holy Spirit. en verdad los estudios, las letras, el título no importa. Studying and titles and all these degrees don't really matter. Entonces hoy en esta mañana tú puedes decir, no siento preparado para servir a You Dios. today might say, I don't feel prepared to work for the Lord. No siento preparado para testificar de Jesús. I don't feel ready to testify of Jesus. Yo no voy los viernes a la plaza de armas porque yo no sé qué decir, qué responder a la gente a sus preguntas. I can't help evangelize on Fridays because I don't know how to respond to all these questions. Pero quiero decirte, I'll tell you this. si tienes el Espíritu de Dios If you have the Spirit of God y si has estado en la presencia de Jesús, and you've been in the presence of Jesus, eso es todo lo que necesitas. that's all you need. No necesitas estudios, You don't need studies preparación. and all this No preparation. necesitas las letras que vienen después de un título. You don't need all these little letters that come after your name. Incluso muchas veces estas cosas nos limitan. Oftentimes those things limit us. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestros estudios, en nuestra preparación. Because sometimes we can begin to trust in our studies and trust in ourselves En lugar de esperar en el Espíritu Santo. instead of waiting on the Holy Ghost. Me estás mimicando, ¿verdad? Ok. Entonces las autoridades vieron a Pedro y a Juan y reconocieron su denuedo. They recognize their boldness. Reconocían que no tenían nada de preparación como para servir a Dios, They recognize how unequipped they were, pero no pueden negar but they cannot deny que Dios había usado a Pedro y a Juan para sanar a un cojo desde su nacimiento. that God used Peter and John to heal a lame Un man. milagro sucedió. It was a miracle that Y happened. no dudas que Dios te puede usar para hacer milagros también. Do you doubt that God can use you for miracles too? El único que quiere Dios es un pueblo dispuesto. God just wants a people who are willing. Ajá. No necesitas preparación, no necesitas letras, no necesitas una carrera como de misionero o de pastor. You don't need all this recognition and studying and all these letters and the careers and missionary tasks. Versículo 14. Look at verse 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. Entonces este cojo, So this lame que man todo el mundo conocía, that everybody knew, porque por años ha estado sentado ahí en la puerta, la hermosa, para pedir limosnas, because he had been sitting there at the gate for years, todos sabían que era cojo. everyone knew he was lame. Ajá. Tal vez desde su infancia, desde su niñez, desde su adolescencia, desde toda su vida de adulto ha estado ahí pidiendo limosna. You can imagine from his early childhood and his teenage years and his early adulthood, he was there. Y la gente le reconocía. So people recognized him. Mira, está sano. Look, he's healed. Un verdadero milagro había sucedido. That is a real miracle that happened. Y este milagro se metieron en problemas a Juan y a Pedro. But this miracle got John and Peter in trouble. Las autoridades querían parar lo que ellos estaban haciendo. Authorities wanted to put an end to what they were doing. Versículo 15. 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenzaban entre sí. But when they had commanded them to go out of the council, they conferred among themselves. La semana pasada hemos visto que el Sanedrín es un grupo de oficios, de personas importantes del pueblo de Israel para ver asuntos legales. Last week we saw that the Sanhedrin were a group of important people and leaders among the Jews who would deal with legal matters. Pedro y Juan estaban en su concilio, And they were in their council, estaban interrogando. and they were being interrogated. Y entonces
les pidieron que salieran del concilio. So they asked Peter and John to leave. Entonces los del Sanedrín, los ancianos del pueblo, empezaron a discutir el tema entre sí. And the elders of the people, the Sanhedrin, began to converse over the theme amongst themselves. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Porque se dieron cuenta que muchas personas that many people estaban dejando la were religión leaving their religion para seguir a un Mesías muerto. to follow a dead Messiah. Y los discípulos que estaban predicando de él. And these disciples who were preaching of him. Entonces salieron los discípulos y empezaron a conversar, y vamos a ver lo que dicen en el versículo 16. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notario a todos los que moren en Jerusalén, y no lo podemos negar. So you can see what they said in verse 16. What shall we do to these men? For indeed that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Ahora, ¿quiénes eran los que están haciendo algo malo aquí en la historia? So who are the people who are doing wrong? Los discípulos sanaron a un cojo, The disciples healed the lame man. pero los malos eran la autoridad que estaban culpando a los discípulos. The people in the wrong were the authorities who were blaming or putting guilt on the disciples. Dice aquí que ellos no podían negar que un milagro, una maravilla había sucedido allí. And it says that they could not deny that a miracle actually happened. ¿Por qué no aprendan ellos? So why don't they learn? Es porque son tan It's ciegos because they're blind por su religión, from their religion, por su religiosidad, because of their religiosity, por sus because of tradiciones, their traditions. que quieren culpar a unas personas inocentes. Now they want to blame guilt on Ahora, innocent men. algunos de ustedes, alumnos en el Instituto Bíblico, han estudiado la Torá, la ley de Moisés. And so if you're a student at the Bible college, you've probably studied the first 5 books of Moses. Una pregunta, ¿hay una ley que dice que uno no puede sanar? Is there a law, I ask, that says you can't heal? No hay una ley en la ley de Moisés que dice que uno no puede sanar. As far as the law of Moses, there is no law that says you cannot heal. Entonces están juzgando a los discípulos So they're judging the disciples por algo que no era ilegal. for something that was not illegal. Versículo 17. Look at 17. Sin embargo, para que no se divulga más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. Ellos reconocían un milagro They recognize the miracle, y reconocían que muchas personas estaban siguiendo a los discípulos. and they recognize that many were following the disciples. Entonces decidieron en el concilio, So they decided amongst themselves, vamos a limitarles. let's put an end to this. No podemos matarles. Let's limit them. We can't No han kill hecho them. nada malo para They've encarcelarles, done nothing wrong to throw them in jail. pero lo que podemos hacer es What we can regañarles do is y threaten them. decirles que nunca, nunca, nunca más pueden predicar en el nombre de Jesús. And say, never, never, never teach in that name again. Es la decisión que ellos tomaron. That's the decision they made. Entonces en el 18, Look at 18. y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. So they called them and commanded them not to speak at all or teach in the name of Jesus. Ajá. Seguidor de Jesús. This follower of Jesus, No, ustedes seguidores de Jesús. you followers of Jesus. ¿Qué harían si algún día alguien les dijera que no pueden enseñar más en el nombre de Jesús? What would you do if somebody told you one day you can no longer teach in the name of Jesus? ¿Qué harías? What would you do? ¿Dirías, Señor? Sí, Señor. Would you say, sir, yes, sir? Jeanette dice que no. Nadie ni nada ni nadie nos puede limitar cuando Dios nos da órdenes. Nothing and nobody can limit us when God gives us orders. Cuando Dios nos dice que hay que llevar su palabra a los extremos de la tierra So when God says, take my gospel to the ends of the earth, y el hombre dice que no, and man says no, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? Entendemos algo que recién van a decir los discípulos. And we're going to understand something that
disciples will say, obedecer la autoridad es muy importante, obeying authority is very important. pero más importante todavía es obedecer a Dios. But more important is to obey God. Y estamos aprendiendo aquí en este texto algo sumamente importante, And so in this text, we're learning something extremely important. que nosotros obedecemos primero a Dios. That we obey first and foremost God. Dios tiene la prioridad de nuestras vidas. God takes priority in our lives. Los que estaban aquí la semana pasada hablamos un poco de eso. If you were here last week, we spoke on that a little Yo bit. creo que algún día vamos a escuchar de alguien, de un gobernante, que ya no podemos usar la Biblia. I don't doubt that someday we'll hear from some governor that we can no longer use the Bible. En el estado de California están haciendo una decisión de eso hoy. And in California, even today, they're making that Y decision. más van a quitar los derechos que nosotros tenemos como creyentes. More and more, they will be removing our rights as believers. Van a decir, ya no puedes testificar de Jesús, Saying no more teaching of Jesus. ya no puedes orar, Saying no more no praying. puedes leer la Biblia. Saying no more reading the Bible. Esto sucedió a un profeta, un joven que se llama Daniel It's en la happened to Biblia. one young prophet by the name of Daniel. Daniel tenía el costumbre 3 veces al día inclinar su rostro hacia Jerusalén y orar a Jehová Dios. He loved to pray 3 times a day to Jerusalem, well, towards Jerusalem to God. Y era su costumbre. It was his. Y un tonto hizo una ley que uno no puede consultar a ningún Dios más que el Dios hombre el rey de Babilonia. And some dummy made the decision that no one could pray to any god except for this God man of Babylon. ¿Pero qué decidió Daniel? So what did Daniel do? Bueno, yo voy a seguir orando a mi He Dios. said, I'm just going to keep praying to my Se God. puso de He rodillas got on his knees y con la ventana abierta, and the window wide open. la gente veía cuando él consultaba a Dios, So everyone can see when he was with God. y la autoridad le llevó preso. And so the authorities took him. Querían, le echaron en un foso de leones, And they threw him into a lion's den. porque él estaba orando, hablando con su Dios. Because he was talking with his God. La ley le decía que no, The law said no. pero la ley superior que Dios le dio a Daniel dice que sí. But the higher law of God given to Daniel said yes. Nadie te puede quitar el derecho creyente de orar a Dios. So believers, nobody can take away your right to be with God. En algunos sitios es ilegal orar en las In escuelas. some places it's illegal to pray in schools, Los alumnos no pueden orar. and students can't pray. Pero alguien dijo, y es muy cierto, And somebody said, and this is very true, mientras que hay exámenes y as pruebas, long as there are tests, los alumnos van a orar. students will be praying. Nadie te puede quitar el derecho de orar. No one can take away your right to pray. Nadie te puede quitar el derecho de leer la Biblia. No one can take away your right to read the Bible. Puede ser que te quiten la Biblia, They could take away your Bible, pero ¿dónde va a estar tu Biblia? but where's your Bible? Aquí en tu mente y en tu corazón. Mind and in your heart. Es buen tiempo para memorizar las escrituras, chicos. Now is a great time to memorize Porque Scripture. si algún día alguien nos quita la Biblia, Because if one day they take our Bibles from us, el libro, pues, this book, lo tenemos aquí en nuestras mentes, lo tenemos guardado en nuestro corazón. we'll have it guarded in our hearts. Y vamos a hablar con la gente de lo que dice la palabra de And we'll Dios. still speak to people of what the Word of God says. Algún día te pueden decir, And one day they could tell you, no puedes hablar más en el nombre de Dios. no more speaking in the name of God. ¿Y qué vas a hacer? What will you do? ¿Vas a obedecer una autoridad menos? Will you obey a low authority? ¿O vas a obedecer a Dios? Or will you obey God? Porque dijo Jesús, Because Jesus said, id a todo el mundo go to y predicad el Evangelio the whole world a and preach the todas las gospel naciones. to all the nations. Hay unos lugares en el mundo hoy día donde uno no puede predicar el And Evangelio. there are some places in the world today where you cannot preach the gospel. Hay lugares en el mundo hoy día donde uno no puede llevar una Biblia. And there are places in the world today where you're not allowed to have a Bible. Entonces hay persecución para los que desobedecen esas leyes. So there is persecution for those who disobey those laws. Ahora, hay que entender algo. Let's understand En el this. libro de In the Romanos, book of Romans, Pablo nos exhorta de obedecer a la ley. Paul exhorts us to obey the law. Necesitamos respetar el orden que Dios ha establecido, empezando con el rey. And we need to obey this established order
by God, beginning with the king. No tenemos licencia como cristianos de desobedecer todo lo que dice el rey. As Christians, we are not at liberty to disobey everything that the law Él says. enseña ahí que debemos de respetar y obedecer a la policía, He tells us that we need to respect and obey the police al juez también. and the judge. Somos sujetos a ellos. We are subject to them. Sería un caos si todo el pueblo levantara contra el gobierno. We would be in chaos if everybody would rise up against the government. Nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad civil de ser excelentes ciudadanos. And so us as believers have this civil responsibility to excel as citizens. Yo me acuerdo cuando escuché eso de Daniel y cuando escucho lo que dicen Pedro y Juan aquí. And I remember reading through Daniel and hearing what Peter and John said here. Como joven estaba pensando, ajá, no tengo que pagar impuestos. And as a young man, I thought, all right, man, no taxes. Voy a levantar en contra de los impuestos. We're going to raise a strike against taxes. Ajá. Pero leí el libro de Romanos. And I read Romans. Hay que dar tributo al que hay que dar tributo. You give tribute to whom Hay que tribute dar is due. impuesto al que pide impuesto. You give taxes to whoever asks for your taxes. Le preguntaron también a Jesús, ¿hay que dar tributo a César, sí o no? So they asked Jesus, do we pay tribute to Caesar? Y Yes or no? Jesús confirmó, hay que dar a César lo que pertenece a César, pero hay que dar a Dios lo que pertenece a So Dios. Jesus says, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what is God's. Chicos, no hay escape de nuestros impuestos. Guys, there's no release from taxes. Necesitamos ser excelentes ciudadanos ejemplares. And we need to be exemplary citizens. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios But when it has to do with our relationship with God y el orden que Dios nos da, and this order that He's given us, Dios tiene la prioridad. God has priority. ¿Me explico? Does that make sense? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando dicen So what do we do when they say, ya no pueden predicar más en el nombre de Jesús? don't preach in the name of Jesus anymore? Es exactamente lo que sucedió con Pedro y Juan aquí en el texto. That's exactly what happened to Peter and John here. Porque no leemos lo que responden ellos. So let's read what they respond with. Dicen en el versículo 19, gracias. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Muy cortésmente, Very briefly, muy con valor también, with courage and with respect, vemos aquí que Juan y Pedro están corrigiendo la autoridad. we see that Peter and John are correcting their authority. Y dice, ustedes necesitan juzgar. And they say, you seek it out. Ajá, pero en cuanto a nosotros, tenemos que obedecer primero a Dios. But we have to obey God first. Ustedes nos están imponiendo una ley que nosotros no podemos obedecer. You guys are putting on us a law that we cannot obey. Nosotros vamos a seguir, lo siento, pero vamos a seguir hablando de Jesús. I apologize, but we will continue speaking of Jesus. Y no les agradó mucho la autoridad. And these authorities did not like that very much. Pero Dios estaba escuchando sus God was palabras. listening. Y Él estaba de acuerdo. And he was on board. Él estaba viendo que ellos estaban dispuestos de obedecerle a Él a pesar de lo que pueda suceder después. He saw that they were willing to obey him no matter what happens to them afterwards. Entonces, señores, necesitamos hacer decisiones así en nuestras vidas también. Guys, we will have to make decisions like that in our lives too. Algún día vamos a estar confrontados con nuestra fe. And someday, our faith will be confronted. Puede ser del gobierno, It could be the government, puede ser de los it religiosos, could be the religious, o puede ser de tus amigos it could también. be your friends. Ajá, se reúnen para tomar un café en Starbucks. You guys get together at Starbucks to have some Y coffee, tú sientes que Dios te está colocando en tu corazón compartirles acerca de Jesús. and you know God's urging you to share with them of Jesus. Ajá.
me ha salvado He Jesús, saved me. me ha llenado con su espíritu. Filled me with His Spirit. Yo voy al cielo después de morir, voy a vivir para siempre. And when I die, I live forever in heaven. Y un amigo tuyo te va a decir, cállate. And a friend says, shut up, dude. Yo no quiero escuchar esas tonterías. I don't want to hear those dumb things. Si vuelves a hablar en el nombre de Jesús, Look, if you tell me about Jesus again, ya no eres mi amigo. you're not going to be my friend anymore. Ajá. ¿Qué vas a hacer? What will you do? A riesgo de perder una amistad, Risk losing a friendship? ¿vas a desobedecer a Dios? Will you disobey God? ¿O vas a obedecer a Dios Or will you obey God? a pesar de lo que pueden decir sus amistades? Despite what your friends say, O los miembros de su familia, or family, o la autoridad. or authority. Ajá. Hay que obedecer primero a Dios, We must first obey God, más que a los hombres. more than men. Es una enseñanza muy importante para todos It's nosotros. a very important teaching to all of us. ¿Han captado la enseñanza? Have you guys understood this? ¿Pueden ver la importancia? Could you see how important this is? Porque vamos a ser confrontados algún día. Because one day we will be confronted. Puede ser hoy día, It could be today. puede ser durante la semana, It could be o sometime de next aquí en week. 5 It años. could be in 5 years. Pero cada uno de nosotros vamos a tener que responder. But every one of us will have to answer. Dice en el versículo 21, ellos entonces les amansaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. So when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishing them because of the people, since they all glorified God for what had been done. El Sanedrín no encontró nada en la ley de Moisés que habían hecho mal. The Sanhedrin found nothing in the law of Moses to which they had done wrong. Entonces cuando consultaron la Biblia, no hicieron nada mal, no podemos acusarles. They went to the Bible and they said, they didn't do anything wrong, we can't accuse them. Y vieron miles de personas They saw all these people que habían visto el milagro who had seen this miracle, y ellos temían al pueblo. and they feared. the Ellos people. sabían que en castigar o encarcelar o matar a Pedro y a Juan They knew that to punish or kill or incarcerate Peter and John iba a causar problemas con las multitudes que estaban viendo. was going to cause problems with everybody who was looking. Ujú. Hay mucha gente que había observado el milagro There were lots of people who saw this miracle, y no podían negar la autoridad. and they could not deny authority. Versículo 23. Verse 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Fueron a sus compañeros. They went to their companions, Encontraron otros miembros de la iglesia found other church members, y les contaron lo que había dicho la autoridad. and they had told them what the authorities had Nos told dijeron them. que ya no podemos compartir más en el nombre de Jesús. Guys, they told us we can't preach in the name of Jesus anymore. Pero ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Vamos a seguir hablando y predicando en el nombre de Jesús. We're going to keep preaching in the name of Jesus. Hay algo lindo cuando nos reunimos como iglesia. And there's something beautiful that happens when we come together as a church. Estamos reunidos We're y together, podemos compartir nuestras penas, and we can share our hurts tribulaciones, and our troubles, la persecución también. all this Y persecution, encontramos ánimo en nuestra familia. and we find a family that is encouraging to one another. Cuando tú padeces ciertas cosas, And when you go through certain things, cuando estás siendo atacado, when you're suffering attack, cuando estás siendo perseguido, when you're being persecuted, cuando te dice la gente que tienes una cara mala, when people tell you you just got an ugly face, busca refugio en tu familia, you can find refuge in your aquí family, en la iglesia. here in the church. Estamos aquí para escuchar. We're here to listen.
y orar los unos por los and otros pray for one another y inyectar un poco de ánimo también. and give each other encouragement Y para que salgamos todos juntos para seguir haciendo la obra so de that we Dios. could all go out together and continue in the work of God. Empezaron a orar, So they started to pray empezaron a orar y glorificaron a Dios. and they started to glorify God. Estamos viendo unas cosas que deben de hacer cuando experimentan persecución, So we're seeing some things that you should do when you experiment persecution, cuando están pasando por tribulación. when you're going through trouble. Uno es, únate una vez más con tu familia cristiana First of all, come together with your Christian family y again, después orar y glorificar y alabar a Dios. and then glorify and pray to God. Están diciendo, Dios, tú eres el que ha hecho el cielo y la tierra, He said, God, you're the one that made the heavens and the earth, todo lo que en ella hay. and everything that is in them. Dice que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. And they said, who by the mouth of his servant David said, why do the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth take their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Entendió y profetizó el rey David en los Salmos King David knew, understood, and prophesied in the Psalms que la gente va a oponer a Cristo, el Mesías. that people would oppose the Messiah. Y lo que están experimentando los discípulos en este día en Jerusalén And so what these disciples are going through in Jerusalem fue profetizado. was prophesied. No nos debe de sorprender It shouldn't be surprising. cuando nosotros también pasamos por lo mismo. When we go through the same thing, Vamos a ser perseguidos. we will be persecuted. Ajá, es una promesa de las It's Escrituras. a promise from the Word. Dice en el versículo 27, Look at 27. y porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Herodes el rey King Herod y Poncio Pilato el gobernante and his governor Pontius eran Pilate enemigos en un momento, were enemies at that por time, mucho tiempo, for a long time. pero cuando tenían que juzgar a But Jesús, when it came to judge Jesus, se hicieron amigos. they were best friends. Había amistad entre ellos They were friendly with one another. y condenaron a Jesús, And they condemned le Jesus, enviaron a ser crucificado. and they sent him to be crucified, Ujú. Ahora, eso es lo que sucede. and that's what happened. Los que eran antes nuestros amigos, Those who were once our friends se convierten a nuestros enemigos become our enemies por la causa de for Jesús. the cause of Jesus. A veces nuestros amigos nos van a abandonar Sometimes our friends will just abandon y se us, van a unir con nuestros and enemigos sometimes they will unite with our en contra de enemies nosotros. against us. Eso es lo que sucede. That's what happened. Pero quiero que vean aquí en el texto But see in the text que los discípulos reconocieron que eso era la voluntad predeterminada de Dios. that the disciples recognized that this was the predetermined will of God. Dios sabía, God knew. profetizó, He prophesied it, advirtió a los and creyentes. He warned the believers. Eso es lo que sucede cuando uno me sigue a mí. And this is what happens when somebody follows me, Va he a says. perder amistades, He will lose friends. va a perder He familiares, will lose family. va a perder su trabajo, He will lose his job. va a perder su puesto. He will lose his position. Eso es lo que sucede al seguir a Jesús. This is the cost of following Quiero Jesus. explicarles que eso es, es lo que yo quería decir. Eso es el costo de seguir a Jesús. It is the cost of Es following el Jesus. precio en ser un discípulo de This Jesús. is the price of being a disciple. ¿Estamos dispuestos de dejar todo atrás? Are we willing to leave it all behind? Es la decisión que cada uno tenemos que tomar. It's a decision that each one of us must make. Ajá. Stephanie ha hecho esa decisión. Stephanie has made that decision. Ujú. Yo sé que hay otros aquí también. And many of you here have made that decision. Ajá. Tenían
un buen ingreso, You had a great job. tenían lindas You amistades, had great friends. salían cada viernes para emborracharse, And every Friday night going out to get drunk. para tomar unas pastillas, no sé, I don't know, to take drugs. y han dejado todo eso atrás para seguir a Jesús. But you've left all of that behind to follow Jesus. Y así es la vida cristiana. And that's the Christian life. Entonces el Señor nos está preguntando hoy día. So the Lord asks us Tal today. vez sientes el peso en tu corazón. And you can probably feel that weight in your heart. ¿Estoy dispuesto de dejar todo para seguir a Jesús? Am I willing to leave everything to follow Jesus? Si uno no está dispuesto de dejar todo, no debe decir que es un seguidor de Jesús. And if you're not willing to leave everything, you should not say that you are a follower of Jesus. Me encanta que los discípulos reconocen que Dios había dicho estas cosas antes. And I love that the disciples recognize that God has said these Tiene things una before, voluntad predeterminada, Dios. recognizing that He has a predetermined will. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas, So everything that happens in our lives, para el bien o para el mal, good or for bad, es parte del plan de Dios. is part of God's Hay plan. un lindo versículo que todos citamos, And there's a lovely verse that we all know, Romanos 8:28, 8:28, que Book of todas Romans, las cosas that all things ayudan a bien work together for good a los que aman a for Dios those who love God y son llamados para ser de Él. and are called according to His purposes. Entonces, te puede suceder algo trágico esta semana. So something tragic could happen to you this week. Hay que entender que es el plan revelado de la voluntad predeterminada de Dios. But understand that it is the revealed plan of the predetermined will Vamos of a, God. vamos a conversar esta semana con personas que están pasando dificultad. And we'll talk to people this week who are going through hard Y times. nosotros necesitamos explicarles, Dios tiene un plan por la dificultad que tú estás pasando. And we can tell them God has a plan for that difficult time you're going through. Es buen momento para acercarte a Dios. And this is an opportune time for you to get close to God. Hay que entender que Dios te va a librar de tus penas. I want you to know that God will free you from this thing. Él te va a acompañar por medio de tu valle tu caminar por el valle de muerte. And He will accompany you and walk with you as you walk through this valley of death. No le sorprende a Dios las cosas que pasamos. The things we go through don't surprise God. Y los discípulos estaban dispuestos And the disciples were willing de experimentar persecución to go through persecution y ser and encarcelados to be thrown in hasta jail morir and también. to even die En ser buenos representantes de Jesús. in order to be good representatives of Jesus Christ. Vamos a seguir en el versículo 29. Look at verse 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. ¿Con quiénes están hablando los discípulos? Who are they talking to? Están hablando con Dios. They're talking to God. Es una oración It's a prayer. y me sorprende lo que están pidiendo. And what they ask is surprising to Estaban me. diciendo a Dios, denos más valor, They're saying to God, give us more denos courage. más denuedo. Give us more boldness. Cuando yo veo el testimonio de los discípulos, veo que tenían bastante valor, When I see the disciples, it seems to me like they have a lot of courage tenían bastante denuedo. and more than enough boldness. Pero estaban pidiendo más a Dios. Yet they ask for more. Tal vez tú necesitas un poco de valor en tu vida. So maybe you need some boldness in your life. Necesitas más denuedo en tu Maybe you vida. need some courage in your life. Es correcto pedirle a Dios. And it's not wrong to ask it from God. Porque en nuestra lectura del libro de Hechos vamos a ver que van a enfrentar más y más y más persecución. Because as we go through the book of Acts, we'll see that they go through more and more and more Como persecution. también nosotros vamos a enfrentar más y más y más desafíos. Just like we will go through more and more and more challenges. Necesitamos pedirle a Dios más valor. And we need to ask God for more courage. Versículo 31, cuando hubieren orado
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Then they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Unas cosas aquí. Some things to see here. Si Dios quiere hacer temblar la ciudad de Cajamarca en este momento, If God wants to make this whole city shake, para despertarnos, to wake us up, para demostrar su poder, and to show His power, que lo haga. let Him do it. Ahora, en este momento, Dios no quería demostrar su poder en esta manera. Obviously, He did not want Gracias a Dios. Thank God. Le dimos la oportunidad, Ruth is kind of weak. pero no necesitamos un terremoto para que hagamos una decisión la cual ellos hicieron. But we don't need an earthquake to make the decision that they made. Ajá. Dios te dio una oportunidad, They gave God an opportunity, but they knew the building was weak. pero dice, y fueron todos llenos del Espíritu It Santo. says they were all filled with the Holy Spirit. Les dije en antes lo que necesitan o lo que necesitamos, ¿qué es? I told you guys, what is it that we need? La llenura del Espíritu Santo. The filling of the Holy Spirit. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. All need to be filled with the Holy Spirit. Dije algo equivocado la semana pasada. I said something wrong last week. No era mi intención, pero salió de mi boca. Not my intention, but it came out of my mouth. Y una vez salidas las palabras, estaba persiguiendo las palabras. And when they came out, I tried to catch them. Quiero explicar que el Espíritu Santo no nos deja. The Spirit of God does not leave. No se agota el Espíritu Santo en nuestras He vidas. doesn't run out in our lives. Pero necesitamos de continuo ser llenos del Espíritu But we Santo do need to be continually filled with the Holy y de Spirit su poder. and with His power. ¿Sí? ¿Se acuerdan en capítulo 2 que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo, siendo discípulos ahí en el aposento alto? And if you remember in chapter 2, Peter and John were filled with the Holy Spirit. En este capítulo, la semana pasada, hemos visto también que Pedro fue lleno del Espíritu Santo al abrir su boca. And even last week we saw that he was filled with the Holy Spirit when he opened his En mouth. este momento, los discípulos están reunidos y piden a Dios una llenura más del Espíritu And Santo. now they're coming together and they're asking for another filling of the Holy Spirit. Nosotros necesitamos a cada momento la llenura del Espíritu Santo. Every moment we need to be filled with the Holy Spirit. Debe de ser nuestra oración cada mañana. It should be our prayer every morning. Señor, lléname de tu Espíritu. Lord, fill me with your Spirit. Puede ser nuestra oración en la noche It could be también, our prayer as we go to sleep, durante el día, during the day, en la universidad, in school, en la ducha. in the shower. Señor, lléname de tu Lord, Espíritu fill me with your Spirit. y deme más valor y denuedo para compartir tu palabra. Give me a boldness to share your word. Ujú. Seguimos. Continuing, Versículo 32. look at verse 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. Este versículo y lo que vamos a leer ahorita es tan lindo. What we're reading here, and we're going to continue to read, is a very beautiful thing. Es la verdadera vida de una iglesia. It is the real, true life of a church. Es cuando mis cosas llegan a ser sus cosas When my things become your y things, tus cosas llegan a ser mis and cosas. your things become my things. ¿Sí? Compartimos todo lo que tenemos. And we just share everything that we have. Ahora, el mundo ha inventado algo que se llama el comunismo. Now, the world has invented something called communism. Ujú, y vamos a repartir todo y todos vamos a tener todo por igual. Where everyone has everything that's the same and everything's equal, everyone shares. Pero la Biblia enseña alguna clase de comunismo también, no sé si sabías. But I don't know if you knew it, but the Bible teaches a form of communism. Es lo que estamos estudiando aquí. It's what we're reading about today. El problema es cuando el gobierno te impone el comunismo. The problem is when the government imposes it on you. Es diferente de
de un comunismo que dirigido por Dios que Él impone. It's much different than when it's led by God. Yo he estado en un país comunista. I've been in a communist country, Varias veces he estado, por ejemplo, en Cuba. and I've been in Cuba various times. Y están rodeados del océano, And they're surrounded by the ocean. pero los ciudadanos no pueden comer pescado. But citizens can't eat fish. El único que pueden comer es chancho y gallina They o can't eat pollo. pork and chicken. Ajá. Nunca durante la vida comen res, carne de res. Never in their lives do they eat beef. ¿Por qué no pueden comer ni pescado ni pueden comer res? So why can't they eat fish or beef? Porque si no todos pueden comer, nadie come. Because if not everyone can eat it, no one can eat Pero it. es interesante quién come. So who eats it? Los oficiales del gobierno. Government officials. Ujú. Ellos pueden comer la cantidad que quieren, They eat all the meat they want. pero la ciudadanía no puede. But the common people can't. Si el gobierno llega a tu casa y tienes dos sacos de arroz, So the government comes to your house and you have 2 sacks of rice. te quitan uno para llevarlo a la casa de tu vecino que no tiene arroz. You're gonna take one and they're going to give it to your neighbor who doesn't have any. ¿Por qué? Why? Porque todos deben de tener igualdad. Because everyone has to have an equal amount of stuff. Uno no puede ser más rico que otro. No one can be richer than the other Uno no person. puede poseer más que otro. One person can't eat more than the other. Pero los trabajadores del gobierno But the government workers, son gorditos. they're a little chubby. Ellos comen lo que quieren. They eat all they want. Ahora, el comunismo cristiano es diferente. Christian communism Y is different. quiero enseñarles una palabra que se llama koinonia. And I want to share with you a word. It's in Greek. It's koinonia. ¿Pueden decir koinonia? Say it. Koinonia. Ujú. I'll say it in English. La palabra koinonia significa compañerismo. It means companionship. Ajá. Es lo que estamos haciendo, disfrutando hoy en esta mañana. Estamos juntos, disfrutando compañerismo. And it's what we're all enjoying here today together. Ajá. Esa palabra que los discípulos compartían todo lo que y tenían todo en común, This word that says that they had everything in common. esa palabra común significa es la misma palabra koinonia. This word common is that word koinonia. Entonces todo lo que tengo es de ustedes, lo que ustedes tienen es mío So también. all I have is yours, and everything you have is mine too. Es el verdadero, la palabra comunismo viene de común, viene de koinonia. So the word communism comes from the root of the word common, which is koinonia. Y Dios no va a imponer comunismo en nuestras vidas. But God doesn't impose communism Él no on va a our lives. imponer koinonia en nuestras vidas. He's not going to impose koinonia on Pero our Él lives. espera de nosotros que tengamos este corazón de ser liberales los unos con los otros. But He desires that we would all have this heart of being liberal with one another. La palabra es generoso. Maybe not so much liberal, but generous. Queremos ser generosos. We want to be generous. Cuando tú ves a una persona con necesidad When you see somebody in need y tienes 2 sacos de arroz, and you've got 2 sacks of rice, ¿por qué no le llevas un saco? why not just give them a sack of rice? Ajá. Si él no puede, si no tiene trabajo y no tiene ingresos, If he doesn't have a job, if he doesn't have income, es nuestro deber como creyentes ayudar a nuestro hermano hasta que esté establecido una vez más. it's our responsibility as believers to help our brother. Yo quiero comer en sus casas, I wouldn't mind eating at your house. no porque tengo necesidad Certainly not because there's o need, porque tengo hambre, not because I'm hungry, simplemente quiero tener compañerismo con ustedes. but I'd like to just spend time with you. Companionship. Y viceversa. And I'd like you guys to desire the same thing from me. Y muchas veces tenemos aquí afuera comida que todos traímos para compartir. So once a month, we bring food in here so that we can all share. Y eso es parte de nuestra demostración de amor los unos para con nosotros. And this is just the way that we demonstrate our love for one another. Cuando tú comes lo que yo como, When you're eating what I'm eating, llegamos a ser iguales. we're in a way equal. Ujú.
Y eso es tan importante. And that's very important. El verdadero cristiano hace lo que los discípulos están haciendo aquí. A real Christian does what these disciples are doing here. Vendiendo sus pertenencias He sold everything para ayudar a otra persona. to help another. Los cristianos en verdad somos generosos. Christians in reality are generous. Debemos de ser generosos los unos para con los otros. To be generous with one another. Espero que no les confundí o dije algo mal de comunismo. I hope I didn't confuse you with communism. Pero esa palabra koinonia está diciendo que debemos de compartir. But this word here tells us that we should be sharing. Seguimos leyendo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. los apóstoles, los que habían visto a Jesús resucitado, These apostles who had seen the resurrected Jesus no podían dejar de hablar, could not keep themselves from no speaking. podían dejar de testificar lo que habían visto, They couldn't but just testify of what they've seen. que Jesús estaba vivo, That Jesus is alive. resucitó de la He muerte. resurrected from the Y tú dead. sabes que tú también puedes creer que Jesús es vivo, And you can believe that Jesus is alive. porque tenemos el testimonio de los discípulos que habían visto a Jesús. We have the testimony of the disciples who saw him, La mayoría de ellos murieron como mártires, and most of them died as martyrs. y murieron por la verdad, And they died for the truth. no murieron por una mentira. They did not die for a Y lie. como ellos murieron por la causa de Cristo They died for the cause of Christ, y no por una mentira, not for a lie. yo creo en su testimonio. I believe their testimony. Y entonces yo creo que Jesús resucitó de la muerte I believe Jesus resurrected from the dead con poder. with power. ¿Tú lo crees también? Do you believe that too? Muy bien. Versículo 34. Así que había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. And laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. Mira la generosidad de la gente. Do you see the generosity Cuando of Jesús people? entra en nuestras vidas, When Jesus enters into our hearts, llegamos a ser como Él. into our lives, we come Llegamos to a be like ser Him, generosos. and we're generous. Y queremos demostrar esa generosidad con los demás, And we want to demonstrate that generosity to others, al punto de vender nuestras pertenencias, to the point of selling our belongings, nuestros terrenos, all of our land, nuestras casas, all of our houses, nuestros autos. our cars, Podemos traer toda la iglesia para ver quién tiene necesidad, and then we can bring it to the church and see who has need, quién está sin empleo. who is lacking a job. Vamos a ayudar a esas Let's personas. help that person. ¿Sí? Es parte del trabajo de la iglesia, Part of the job of the church. porque los líderes de la iglesia pueden ver quiénes son los necesitados y quiénes son los generosos, y ayudarnos los unos a los otros. And as leaders see who's in need and who's generous, and we can help one another. Si ustedes quieren participar, les voy a explicar una linda idea. And so if you would like to participate, I will present to you a wonderful idea. Y hasta la fecha, And even today, después de más de un año reunidos como iglesia, we've been here over a year as a es la church. primera vez que les voy a explicar cómo pueden dar. And this is the first time I'll tell you how you can give. No sé si sus ojos allí alcanzan una cajita en la pared. There's a little hole in the wall over there. Es donde pueden dejar sus ofrendas. You can put your offerings there. Parece que es una caja de luz, ¿no es cierto? It looks like Es para que los ladrones no sepan lo que es.
It looks like a breaker box, but that's so nobody will suspect and steal. Pueden dejar sus ofrendas, sus diezmos en este sitio. Tithes and offerings go there, if you please. Y después del servicio, los líderes de la iglesia vamos a abrir la caja abajo And after service, the leaders in the church will open that y box vamos on a the contar bottom, el dinero. and we will get the money together. Y vamos a orar y pedir a Dios que nos muestre cómo utilizar los ingresos. We will seek God asking Him how He desires us to use this income. Y cuando Dios indica, cuando hay gente necesitada, podemos ayudarles como iglesia. And then when God points to somebody in need, we can help them as a church. Yo creo que pocas veces voy a mencionar otra vez la caja, I do not think that I will mention that box very porque much nadie more, está viendo, because nobody sees, nadie está monitoreando, and nobody's monitoring, nadie está interesado incluso and nobody's really interested quién da y quién no da, in who's giving and who's not porque giving. todo depende lo que Dios pone en tu corazón. Because it's all based upon what God puts on Si your quieres heart. ser tacaño, es entre tú y Dios. You want to, I don't know how to translate that. Stingy. If you want to be stingy, it's between you and God. O si quieres ser generoso, es entre tú y But Dios. if you want to be generous, that's between you and God. Yo no quiero saber quién da y quién no da. I don't want to know who's giving and who's not giving. Eso todo depende del Señor. That's all for the Lord. Y quiero decirles que si están aquí de visita, esta parte no es para ustedes. And I tell you, if you're here visiting, it's not for you. This Pero- part of the message is not for you. Pero si se consideran como miembros de la iglesia, yo creo que bíblicamente tenemos una oportunidad. But if you are members of the church, or you consider yourself a member of this church, you have a biblical opportunity to give. Y tal vez incluso una obligación, And I might even go as far to say as it is an obligation. porque somos generosos. Because we're generous. Generosos porque Jesús ha sido generoso con We're nosotros. only generous because God has been generous to Él us dio todo lo que tenía. in giving everything that He had. Ujú. Y nosotros podemos ser como Él. And we can be like Him. Ahora, eran generosos. So they were generous. Dieron generosamente de sus bienes. And they gave generously from their goods. ¿Puedo contarles dos cosas? I will tell you two things. A menos de que Dios te está diciendo hay que vender tu terreno y regalar el dinero a la iglesia, Unless God is telling you, sell your land and give the money to the church, no lo hagas. don't do that. ¿Sí? Porque vamos a encontrar algo muy interesante en la historia de Hechos más adelante. Because up ahead in the story of Acts, we'll find something else out. Vamos a ver que los miembros de la iglesia eran pobres We're going to come to find out that the members of the church were poor porque habían entregado todo because they gave everything, y ya no tenían como para sobrevivir después. but they didn't have enough to survive. Pablo tenía que ir y recoger ofrendas de las iglesias en Europa y traer el dinero a la iglesia en Jerusalén. So Paul went into Europe and started collecting offerings for the church in Jerusalem. Entonces, si Dios te indica que cómo debes de dar, And so if God is indicating to you how you should yo give, no creo que Él quiere que seamos pobres. I don't think He wants us to be poor. Él quiere que seamos, ¿cómo se llama? Listos o sabios en cómo usar el dinero, He desires us to be wise in how we use our money, pero dispuestos como la generosidad de los discípulos aquí en Hechos capítulo 4 de dar. but willing with the same generosity to give as these disciples here. Si tienes dos chompas y hay una persona que no tiene chompa, You've got two sweaters, es and una the brother oportunidad de ser generoso doesn't have one, there's an opportunity to be generous y ayudar. and help. Ajá. Entonces, eso es lo que esperamos como iglesia, que That's seamos what generosos. we hope for as a church is generosity. Vamos a terminar con una persona que se llama José. And so there's one man named Joseph. ¿Pueden decir José? You can say that. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron como sobrenombre He Bernabé, was also named Barnabas by the apostles.
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, which is translated son of encouragement. He was a Levite of the country of Cyprus. como él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Señores, me da tanto gusto presentarles a esa persona que se llama Bernabé. And I have great joy in presenting to you this man Barnabas. Vamos a leer su historia muchas veces más adelante en el libro de Hechos. He will come up much more in the book of Acts. Pero su primer nombre era, bueno, su verdadero nombre era José. But remember that his real name was Joseph. Pero Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, They called him Barnabas, which is son of encouragement. le dieron un apodo They gave him a nickname. los apóstoles, The apostles gave him a porque nickname. siempre le vieron a él animando a la gente. Because they always saw him encouraging others. Donde quiere que estaba José, Wherever he was. estaba animando a la gente, He was always encouraging people. consolándoles, Comforting ministrándoles, Ministering to people. preguntándoles, ¿estás cómodo? Asking them, are you comfortable? ¿Tienes necesidad? Is there any need? ¿Cómo puedo orar por ti? How can I pray for you? Ujú. ¿Cómo puedo amarte más? How can I just show you I love ¿Qué you puedo more? hacer yo What can I do para que estés bien con el Señor? to help you be right with God? Entonces yo creo que hay unas personas que se llaman José hoy día aquí en este So sitio. there are some people today called Joseph. Ajá, José Luis está aquí, por ejemplo. y debemos de señalar quiénes son los hijos de consolación. And we should signal out to the people who are the sons of encouragement. Hay unos que buscan cómo consolar a la gente. There are people here who are seeking to see how they can comfort people. Yo veo que Edgar es así. Edgar is one of Y those su people. esposa Daniela son un equipo. And him and his wife are a great team. Ajá, para consolar a la gente. They're great at comforting people. Y conozco a algunos de ustedes que son, tal vez no José o Bernabé, pero son muy generosos. And there are some people here who maybe aren't Joseph, Barnabas, but they are generous. Veo a otras personas que tienen un deseo de ver a los perdidos llegar a Jesús. And there are some people here who have the desire to see the lost come to Algunos Christ. son evangelistas. Some are evangelists. Ajá. Algunos saben cómo trabajar con las manos. Some know how to work with their hands. Saben cómo parchar el techo. They know how to patch a ceiling. Ajá. Son santos. Some of them are saints. Personas así en nuestra iglesia. They are, one of them is something. Yo creo que Dios ha dado a los miembros de la iglesia, a cada uno de nosotros, un don, una habilidad And God has given every member of the church a gift, para ministrar los unos a los a otros. way to minister to one another. Algunos son excelentes cocineros Some of you are wonderful cooks, y quiero comer en sus casas. and I want to eat at your house. Algunos de ustedes son generosos Some of you are generous. y dan para poder bendecir a otras You personas. love to give to bless others. Otros evangelizan, Others of you otros evangelize, ministran por medio de la oración. and some of you are ministers through prayer. Entonces tú también tienes un parte en el cuerpo de Cristo, Each one of you has a role in this body of un Christ, parte muy importante. a very important Y role. el Señor te va a indicar cuál es tu papel, And the Lord will be faithful to cómo indicate debes to de you servir. how you ought to serve. Y no debes de sentir, pero no tengo estudios, no tengo preparación. And you don't say, well, I'm not ready, I'm not equipped, I don't study. Ya hemos hablado de eso. We dealt with that. Los discípulos no tenían The preparación, disciples weren't prepared. pero mira cómo el Señor les usó. But look at how God used them. José, su Joseph, apodo era Bernabé. surnamed Barnabas. Vamos a ver mucho acerca de él, He will come up again ministrando a la gente as he ministers to others, y viendo que sus necesidades no eran tan importantes. seeing how his needs weren't the important Entonces ones. él hizo algo muy importante. And he did very important Él things. vendió su campo He sold his field, y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. brought that money to the apostles' Y feet. tan lindo él, It's a beautiful thing. él dijo, yo no necesito este dinero, yo estoy bien. He said, I'm good, I don't need this money. Pero ustedes saben de otras personas con necesidad. But I know that you know of others with need. Usa este dinero para repartir con los necesitados. Use this money to help those in need. Qué lindo, ¿no? It's a beautiful thing. Seguramente hay Bernabé hoy día aquí en nuestra iglesia. Surely there's a Barnabas today in church.
Personas muy generosas, generous people, ajá, que están más preocupados por otros, more concerned with others que sus propias necesidades. than their own needs. Capítulo 5 la próxima semana. Next week we'll be in chapter 5. Yo he invitado a mi pastor Brian Newberry para que comparta este domingo el capítulo 5, Yeah, I can say that too. My pastor Brian is going to be sharing on chapter 5. porque vamos a ver unos abusos de unas personas que querían reconocimiento. And we will see the abuse of some people who wanted recognition. Entonces hay una buena advertencia en la próxima semana, So we have a very good warning which we will see next week, que tiene que ver con esa generosidad que demostró Bernabé. which has to do with the same generosity that Barnabas demonstrated. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús aquí? ¿Hay unos? How many of you guys are real followers of Jesus? Ajá. Porque están dispuestos de desobedecer una ley, Are you willing to disobey some law ser un poco rebelde and be a little bit rebellious cuando las autoridades te dicen no puedes predicar de Jesús? when authorities tell you you can't preach Christ? Tenemos una obligación a Dios. Well, we've got an obligation Y to pase God. lo que pase, And no matter what happens, vamos a obedecer a Dios. we have to obey God. Sí, somos excelentes ciudadanos. We can be excellent citizens. Vamos a obedecer la ley Let's obey the law hasta que la ley nos diga que no podemos practicar lo que Dios nos dice. until the law says that we cannot practice what Porque the Dios Bible tells primero, us. Dios es primero en nuestras vidas. Because God is first in our lives. ¿Eres tú generoso? Are you generous? Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por lo que nos has mostrado en el libro de Hechos en el día de hoy. Father, thank you for what you've shown us in the book of Acts today. Gracias por tu preocupación por un Señor, ni conocemos su nombre. And thank you for this worry that you had for one man whose name we do not know. Tenía 40 años de edad But he was 40 years old, y tú le diste la oportunidad de caminar. and you gave him the ability to walk. Vemos tu amor, We see your love. vemos tu preocupación, We see your concern. vemos cómo nos ministras a cada uno de nosotros We see how you minister to each and every one of us. y cómo tú nos quieres usar para ministrar a los demás. And how you desire to use us to minister to others. Señor, multiplicaste el número de los discípulos And Lord, as you multiplied the number of the disciples de 12 a 120, from 12 to 120 a 3,000, to a 3,000 5,000, to 5,000 tal vez hasta 20,000 to even up to o 20,000, más. maybe more. Tu iglesia está creciendo. Lord, your church is Y growing. te doy gracias que nuestra iglesia también está creciendo. And we give you thanks that even our little church here is growing. Y gracias por el buen alimento que recibimos. So I thank you for this good, nutritious word that you've given us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Muy bien.